Muy bien, vamos a pasar, conforme a la orden del día, a nuestro primer panel. Voy a presentar a María Gloria Timerman, por favor, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. Por favor, adelante. Andrés Moreno, CIO de Sura México. Por favor, Andrés, gracias. Yamur Muñoz, director de Mercado de Capital de Deuda de HSBC, también, por favor. Daniel Gracián, de Scotia Capital. Manuel Alonso González, director senior de América Latina, Cono Norte de S&P, Dow Jones Índices. Y finalmente a nuestro moderador, Juan Manuel Olivo, director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores. Este panel se denomina el papel de la TAM en la carrera hacia los 5 trillones de dólares. Sin más, adelante, por favor, Juan Manuel. Muy buenos días. Como les comentaban, yo soy Juan Manuel Olivo, soy el director de promoción y emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores y tengo el honor de moderar este panel llamado El rol de Latinoamérica hacia el camino de los 5 trillones. Doy una breve introducción del tema y posteriormente presento a mis invitados y comenzamos con las preguntas y la plática, la discusión, que seguramente eso va a ser lo más enriquecedor. El tema, como su nombre lo pueden imaginar, vamos a hablar de bonos temáticos, de bonos verdes. En el 2007 se crean en el mundo los bonos verdes, en el mundo. Prácticamente ahí fue donde los mercados de valores comienzan a tener este nuevo instrumento como una derivada de los bonos tradicionales. Y prácticamente del 2007 hasta el 2015, algunas bolsas de valores comienzan a tener las primeras emisiones de estos bonos. Hago un par de cortes respecto a montos para empezar a dimensionar su comportamiento. En el 2015, 8 años después de su creación, en el 2015 existían más o menos 100 billones de dólares colocados en todo el mundo. Si pasamos 5 años más y vamos al 2020, este número se incrementó de manera sustancial y llegamos a 1 trillón de dólares. Entonces el incremento fue sustancial en esos 5 años. Y si hacemos un corte al tercer trimestre de este 2022, o sea, prácticamente podremos resumirlo hoy en día, el número se incrementó de 1 trillón del 2020 a 2 trillones. Entonces el número se ha venido incrementando de manera importante, donde la realidad es que Latinoamérica hemos jugado un rol menor. Prácticamente Latinoamérica hemos representado el 2% de estos 2 trillones de dólares. El 19 de octubre, Climate Bonds Initiative lanzó un documento que le llamó los 5 pasos hacia los 5 trillones. En este documento lo que comenta es que realmente para hacer un combate al cambio climático necesitamos llegar al monto de los 5 trillones de dólares. Si seguimos al ritmo como hoy en día hemos estado, aun que los últimos años han sido años acelerados y lo comparamos con los años previos, no llegaríamos al monto recomendado. Y prácticamente Climate Bonds Initiative recomienda 5 pasos, 5 puntos que se los voy a resumir y que va a ser un poco la materia prima de la conversación que tendré con mis panelistas. Uno, recomienda no solo enfocarse a etiquetar la deuda. Hoy en día prácticamente en el mundo y en México es una situación semejante. Hemos etiquetado bonos verdes, sociales, sustentables, ligados a la sostenibilidad y demás. Una de las recomendaciones es etiquetar otros instrumentos, pensar por ejemplo en acciones o etiquetar deuda de corto plazo. Segunda recomendación, nos hemos enfocado prácticamente a combatir el cambio climático, que sin lugar a dudas es algo importante, es algo relevante, pero la segunda recomendación es no solamente enfocarse a ello, sino también a otros temas más amplios, por ejemplo, biodiversidad o healthcare. Tercera recomendación, instrumentar políticas públicas que realmente fomenten un mercado con bajas emisiones de carbono. El rol de las políticas públicas que realmente fomente esto. Lo hemos visto en el caso mexicano con bancas de desarrollo, que han sido los principales o los primeros jugadores en los bonos etiquetados. Bueno, esta recomendación continúa para que siga así en todo el mundo. Cuarta recomendación, también enfocarse a los proyectos elegibles, buscar proyectos y fomentar que entre los empresarios podamos imaginarnos proyectos que sean sostenibles y a la vez rentables, que también al final del día esto es una ecuación, necesitamos la oferta pero también la demanda.
Y por último, los mercados emergentes. La recomendación es continuar estimulando los mercados emergentes para que tengamos las condiciones y podamos pues prácticamente atender este tema de una manera más profunda. Presento a las personas que me van a acompañar en el panel. Nos acompañará María Gloria Timerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago. Nos acompaña Andrés Moreno, CIO de Sura. Nos acompaña Yamur Muñoz, director de Debt Capital Markets en HSBC. Daniel Gracián, de Sustainable Finance en Scotia Capital. Y Manuel González, quien es el director senior para América Latina Cono Norte de Standard & Poor's Dow Jones Índices. Si les parece bien, comienzo contigo, María Gloria. Uno de los temas justo, y quizás la primera recomendación, es hablar de etiquetar otros tipos de instrumentos. ¿Nos puedes dar tu perspectiva? ¿Cuál es el avance, no solamente en el avance regional en Latinoamérica, para etiquetar otro tipo de instrumentos financieros distintos a los bonos? Hola a todos, buen día. Primero quiero agradecerle al CBI por haberme invitado hoy a participar. Un viaje largo, pero vale la pena, muy interesante estar aquí. A ver, nosotros hemos visto… Voy a partir contándole otra cosa. La Bolsa de Santiago está en la mitad de un proceso de integración con la Bolsa de Lima y la Bolsa de Colombia. De hecho, aquí veo a uno de mis amigos de Colombia. Así es que creo que va a ser un buen impulso para que podamos hacer más cosas de manera coordinada en un mercado que en el mediano plazo debiera ser del tamaño del mercado mexicano. Eso es lo primero que quiero decirle. Estamos rezagados, esa es la verdad. Estamos rezagados respecto a Europa, que nos lleva a la delantera, partieron antes. En nuestra región, Brasil es por lejos el más avanzado, pero al menos a nosotros en Chile, que partimos en 2015 con temas de sostenibilidad, al momento de incorporar el Dow Jones Sustainability Index, al menos estamos a años luz de Brasil y el resto está más lejos todavía. Estamos viendo, sí, que han aparecido muchos fondos que están financiando proyectos ESG, muchos bancos que están haciendo financiamientos verdes en muy buenas condiciones, con exigencias. Estamos viendo que aparecen ETF. Nosotros tenemos, de hecho, uno asociado al IPSA, porque el año pasado con Standard & Poor's sacamos nuestro principal indicador ajustado por sostenibilidad. La gracia que tiene Chile es que del total de participantes del IPSA solo tenemos que sacar a 3 para nuestro índice, que son 3 eléctricas que aún no logran el 5% de base de producción carbonífera, pero están trabajando en eso. Pero vemos que todavía, por ejemplo, no tenemos bonos vinculados a la sostenibilidad. Todavía los emisores nos ven que hacer más trabajo, porque etiquetar un bono es más trabajo, involucra ciertos recursos que si uno los mete en la tasa no se ven y no se sienten, pero se entrampan en cuánto se van a demorar, que se demora un mes, que cuando entran al mercado. Entonces, dado que el mercado todavía no paga premios a este tipo de divisiones, si bien hay más demanda, tenemos pocos bonos. De hecho, nosotros estuvimos 36 meses sin bonos verdes en nuestro mercado. Luego de la crisis social y la pandemia, se secó el mercado, entonces estamos súper rezagados. Hay un montón de instrumentos vinculados, por ejemplo, a los ODS, que nuestras economías de la región no tienen, y Brasil sí, y es algo que tenemos que explorar. Y creemos que vamos a tener que ponernos las pilas, porque de acuerdo a un estudio que acabamos de terminar, que de hecho mañana es el webinar de presentación de resultados, voy a tener que madrugar, porque tenemos 3 horas de diferencia con Chile, nos damos cuenta que el 84% de los inversionistas ya tiene una política ESG y un 20% ha desinvertido en empresas con mal desempeño en sostenibilidad. Entonces tenemos que hacer 2 cosas. Una, disponibilizar más instrumentos, y otra,
educar a los inversionistas para que los inversionistas sepan también cómo manejar este tipo de variables al momento de la toma de decisiones. Gracias, María Gloria. Ahora hablas de educar a los inversionistas. Voy contigo, Andrés, si te parece bien, desde tu perspectiva como Sura. Una de las recomendaciones era no solamente hablar atendiendo el tema del cambio climático, sino otros temas, por ejemplo, biodiversidad. Desde la perspectiva del inversionista institucional, ¿qué opinan de este posible cambio? Claro que sí, gracias. Buenos días a todos. Mira, yo creo, déjame dar un par de pasos atrás para poner algo de contexto en la respuesta que voy a dar y ahorita entramos al tipo de vehículos y lo óptimo que resultaría para nosotros hacer el capital deployment en este sector. Estamos en medio de dos transformaciones bien importantes, por lo menos las relevantes para este tema, ¿no? Primero, el del mercado energético, en el que, pues digamos, desde hace un poco más de una década decidimos cerrar la llave completamente a las energías. No ha habido, un poco exagerado, pero $1 de CAPEX destinado al sector de energía. Y más bien el sector tech fue una aspiradora de recursos. Vean ustedes, a veces para bien y a veces para mal. Hay de repente temas como las criptomonedas y el metaverso y los changuitos, imágenes de changuitos que no ofensa, hay algunas por acá. Pero digamos, eso cerró totalmente la puerta a los recursos, al CAPEX, que podría haberse ido a la modernización del sistema digamos, de generación de energía fósil o de alguna otra, o los de transición del gas natural, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos dimos cuenta es que esta situación, haberle cerrado la llave totalmente, está teniendo algo de consecuencias adversas. Y probablemente, se está discutiendo esto en el foro de la COP, el presupuesto que hay para abatir las emisiones en 2050 y ajustarnos a 1,5 grados de cambio climático, probablemente nos va a quedar quimérico, no vamos a llegar. Y entonces, digamos, hay un plan nuevo, tenemos que diseñar un plan nuevo, decían ahorita en el foro anterior, de poner exactamente en blanco y negro el número de proyectos al que hay que financiar para lograr una transición energética sostenible. Y mucho de ello incluye abrirle la llave al sector de oil and gas y promocionar la renovación tecnológica en la producción, en el grid, en la transmisión, y etcétera, en todas las etapas de consumo para lograr una transición energética estable. Lo malo es que el 1,5 ese sí no es negociable, el 1,5 grados no es negociable, entonces probablemente habrá un periodo en el que tengamos que pasar a emisiones netas negativas, lo cual incluye pues, todavía un poco más de CAPEX en renovación tecnológica y en algunos otros sectores para poder pasar este periodo de transición y eventualmente ajustarnos a la trayectoria climática óptima. Entonces, esa es la realidad en el sector energético. Déjenme decirles ahora una segunda transformación que ha sucedido en los inversionistas institucionales. El ESG surgió, como platicamos ahorita, como una serie de exclusiones. Digamos que todo el mundo le cerramos la llave, como decía hace un rato, a ciertos sectores, decidíamos no financiar ciertas actividades y muchas de ellas a lo mejor no tenían el mejor, no estaban diseñadas para tener una perspectiva sostenible a largo plazo. Lo que siguió después de eso fue integración de ESG, donde pues, digamos, tenías que incorporar en los precios los riesgos fuera del balance, los riesgos no financieros. Y ahora mi propuesta, lo que hemos hecho en Sura, que inclusive estamos cambiando el nombre del área de ESG, ahora se va a llamar el financiamiento de la transición. Entonces, a partir de una estrategia fuerte de engagement y stewardship, lo que tenemos que hacer es reabrirle la llave a ciertos sectores, pero diseñar un esquema de financiamiento que de manera conjunta lleve a estas empresas a tener una transición eficiente. Y eficiente me refiero a económicamente viable, que tenga el impacto necesario definido por Science-Based Targets, un impacto que sea congruente con su actividad, su industria, y en el tiempo en el que sea óptimo llevarlo a cabo. Esto es, digamos, ponerle una dosis de realidad a la transición energética para, pues digamos, que no se queden ejercicios quiméricos y que al final en algunos años nos demos cuenta que no está ahí. Entonces, lo que hemos visto es que el diseño de vehículos más eficientes para hacer eso tiene que ser los Sustainability Linked Bonds, que pongan en todo el contexto la actividad productiva de la empresa, la actividad operativa de la empresa, y que se vigile por un tercero, se le establezca algunos objetivos, KPIs,
se midan, se evalúen y consecuentemente haya los estímulos para el financiamiento por parte de los inversionistas institucionales y el mercado en general para evitar los peligros del greenwashing o de la segmentación de mercados o de algunas otras cosas que estamos viendo que está sucediendo en este minuto. Igual, si quieres, me detengo en mi siguiente intervención, digo un poco más de detalles de las características para el financiamiento de estos productos, lo que estamos haciendo nosotros en México. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Ahora, Yamur, tú desde HCBC han participado como colocadores en varios bonos etiquetados desde hace ya algunos años. ¿Nos puedes dar tu opinión? ¿Qué tanto impacta de cara a los inversionistas en el roadshow cuando les platicas que este bono es etiquetado a diferencia de un bono tradicional? Sí, claro que sí. Antes que nada, agradecerles la invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Mira, yo creo que definitivamente es un plus y los inversionistas, sobre todo los institucionales, ya tienen, la gran mayoría de ellos, si no es que todos, un mandato activo de analizar cada transacción que traemos al mercado etiquetada. Como decía Andrés, a lo mejor algunos tienen un poco preferencia por un SLB, algunos por use of proceeds, ¿no? Que puede ser un bono verde social sustentable, pero lo que sí es un hecho es, a misma calidad de crédito, mismo sector, una emisión que venga etiquetada versus una que no venga etiquetada, la probabilidad de éxito y mejor precio de la etiquetada es mayor, ¿no? En cuanto al greening, famoso greening o premio por ser verde, todavía es algo cuestionable, digamos, a veces sí hemos visto claramente que hay una ventaja, a veces no tanto, pero lo que sí les puedo asegurar es que en cuanto a riesgo de ejecución de una operación, definitivamente mejora el riesgo de ejecución si es un bono etiquetado. Y lo curioso también es que el emisor ya lo está viendo así. Nosotros empezamos a hacer esto desde el 2016, que fue el primer bono verde que se hizo en México por NAFIN, y digo, nada más para darles una idea y a lo mejor contrastando con lo que decía María al principio del rezago que hay. En México íbamos muy rezagados, pero se han hecho avances muy importantes los últimos 2 años. El primer bono verde se dio en el 2016, fueron 3,000 millones de pesos. El año pasado ya más de 80,000 millones fueron bonos etiquetados y este año vamos a romper récord, más de 100,000 millones bonos etiquetados. Entonces, es impresionante porque es prácticamente una tercera parte del volumen total emitido en México de bonos corporativos, ya son bonos etiquetados en cualquiera de sus variantes, ¿no? Es el BIS o bonos de usos de recursos. Yo creo que al final del día, cuando tú traes una emisión de estas características al mercado, los inversionistas tienen realmente el mandato de analizarla. No implica que la van a comprar, ¿no? Obviamente les puede gustar o no el sector, les puede gustar o no el riesgo de crédito, pero al menos lo que sí la mayoría tiene el mandato es de analizarla, tienen que ver todo lo que viene en materia ESG y analizarlo a conciencia. Y también incluso varios inversionistas institucionales, aparte de tener la reunión de one-on-one en el roadshow del bono que traemos en cuestión, nos piden luego una reunión subsecuente para meterse muy a detalle al marco de referencia y todo el tema que está haciendo la empresa en materia ESG. Entonces, sí están haciendo un esfuerzo muy importante los inversionistas en este tema. Es algo que definitivamente llegó para quedarse, no es una cuestión transitoria. Y sí estamos convencidos que hacia adelante esto lo único que va a pasar es que se va a fortalecer aún más. Quizá nuevamente haya inversionistas que prefieran más un cierto tipo de instrumento, el SLB a veces les gusta más a algunos porque tienes un castigo si no llegas a las metas que te propusiste. Hemos empezado a ver también, este año colocamos en HCBC a la República de Uruguay, que fue la primera vez que hizo un SLB que también era a la baja, ¿no? Ya tenemos un premio, si excedemos los KPIs, también hay un premio que va a obtener el emisor por haber logrado esto, lo cual creo que también es un avance en la dirección correcta, ¿no? Hay que castigar, pero también hay que premiar si se hace más de lo que se había dicho. Entonces, todos estos esfuerzos son significativos. Definitivamente hacia el camino de los 5 trillones nos queda mucho, ¿no? Pero en México creo que hemos dado pasos correctos en la dirección correcta. Vamos con mucha fuerza en este sentido y yo estoy convencido que esto seguirá así. Gracias, Yamur. Una de las recomendaciones era justo aumentar el número de proyectos sostenibles, rentables. Daniel, desde tu perspectiva y con la foto a nivel Latinoamérica, ¿cómo percibes la oferta y la demanda? ¿Qué lado de la ecuación está desbalanceada o percibes una ecuación bien equilibrada? Aparte de eso,
creo que la parte de la ecuación que son los proyectos sostenibles no ha cambiado. O sea, al fin y al cabo, hay muchísimos proyectos sostenibles, oportunidades de inversión que están ahí afuera, que están buscando financiamiento. El IFC proyecta que hay cerca de 1,2 trillones de dólares de oportunidades sostenibles en toda América Latina. Y esto incluye proyectos importantes, manejo de aguas, servicios sanitarios, energías renovables, agricultura sostenible, que es sumamente importante para todos nuestros países, también transporte eléctrico, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente los proyectos están ahí. Hay un gap enorme también en infraestructura. Hay un gap enorme también en infraestructura. Ahí se escucha mejor, ¿verdad? El BID calcula que hay que incrementar la inversión en un 70% para llegar a alcanzar esta brecha, ¿no? Entonces, definitivamente los proyectos están ahí. Sí creo que hay que incrementar la movilización de capital, y no solamente de capital público, sino también privado hacia estos proyectos. Y creo que muchos podemos coincidir que la mayoría de estos recursos también deben de venir de economías desarrolladas hacia los mercados emergentes como de nosotros, ¿no? Evidentemente, nosotros que estamos aquí y tenemos una parte importante en jugar para que esto sea posible, tenemos que poder dar estructuras que le brinde mitigación de riesgo a los inversionistas para que logren invertir en estos proyectos, ¿no? Ya sea a través de estructuras como Blended Finance, que comentó aquí el señor del IFC, alianzas público-privadas, en fin, cualquier tipo de estructura que logre mitigar un poco de riesgo, darle más seguro al inversionista institucional para poner el dinero en estos proyectos. Otro tema que sí es también importante, y creo que en América Latina se ha hecho un excelente trabajo, es la emisión de bonos sostenibles soberanos, ¿no? Este mercado realmente es muy importante. Hemos visto a muchos países, incluyendo México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, que han salido con sus marcos de financiamiento, donde dicen que van a salir al mercado y este dinero lo van a invertir en proyectos sostenibles, ya sean verdes, sociales. Unos países como Chile, Uruguay han dado un paso aún más allá y han salido con productos más innovadores. Y todo esto le da mucha más certeza al mercado, ¿no? No es simplemente ciertas empresas, corporativos que quieren hacer proyectos sostenibles, sino ya es parte de un plan, una agenda nacional que está detrás de todo esto, ¿verdad? Y esto definitivamente va a ayudar que se pueda seguir desarrollando, cerrar esta brecha, porque la respuesta es que hay mucho más proyectos que dinero fluyendo en esos proyectos en este momento, ¿no? Pero al establecer estructuras innovadoras, seguir apoyando los planes nacionales, definitivamente esta brecha se va a ir cerrando en los próximos años. Gracias, Daniel. Ahora me gustaría ir contigo, Manuel. Tú desde la perspectiva de Standard & Poor's y como uno de los principales proveedores de índices del mundo, han participado en el etiquetado de bonos temáticos y también en el desarrollo de ciertos temas ESG. ¿Qué recomendación nos darías respecto a poder tomar en consideración para poder seguir desarrollando un mercado con bonos etiquetados? Claro. Mira, yo quiero comenzar felicitando a Alba y su equipo y al Consejo Mexicano de Finanzas Sostenibles por el gran esfuerzo que han hecho. Es una labor de muchos años. Y por lo que escuchábamos ayer de parte del director general de HSBC, hay muchas cosas que todavía faltan y vienen, ¿no? Entonces, felicidades y demás al Consejo Mexicano, ¿no? Respecto a tu pregunta, yo te diría que, a ver, primero ya lo comentaban un poco mis colegas, todo, no solamente es el bono temático sostenible per se, ¿no? Son condiciones a nivel país que se tienen que observar, las condiciones de mercado. La misma emisora, ¿no? Finalmente estamos hablando de un mercado de crédito, ¿no? O sea, tiene que demostrar que puede pagar ese préstamo que está recibiendo, ¿no? Como también habría que evaluar qué tan ESG o qué tan sostenible es esa empresa que está tratando de hacer algo al respecto, ¿no? Ya finalmente llegando al proyecto per se, yo creo que es muy importante empezar a identificar que y para promover esta evolución, este desarrollo, es la parte reputacional, ¿no? O sea, yo creo que apenas lo vamos a empezar a ver con los KPIs y entonces ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado que efectivamente realmente se den los resultados que se están prometiendo, que se están diciendo. Una falla de uno o varios, etcétera, en esta entrega de resultados
finalmente puede provocar una desprestigio sobre este mercado y eso no queremos. Por eso también creemos, o desde nuestra perspectiva, es importante elevar estos criterios. Les platico hace un par de años o el año pasado tratamos de generar derivado de que veíamos muchas emisiones que eran etiquetadas como sostenibles, buscamos tratar de hacer un índice per se, ¿no? Veíamos, oye, hay más de 40 emisiones, pues hay un suficiente universo para generar algo. Cuando empezábamos a revisar los estándares internacionales, ya tratar de ver si efectivamente eran bonos sostenibles o verdes o como sea, veíamos que de repente llegamos a un número de 11 emisiones, ¿no? De las 40, porque no cumplían con los estándares internacionales. Yo creo que también va a ser muy importante que podamos incrementar estos estándares, ajustarlos a la parte internacional. CBI definitivamente es una gran referencia y yo creo que tenemos que voltear a ver estos estándares, ¿no? Para finalmente poder darle al mercado certeza, transparencia y cuidar mucho el tema reputacional, ¿no? En este nuevo mercado o este mercado que se está desarrollando. Cuidar al mercado. Gracias, Manuel. Ahora quisiera hacer una pregunta enfocada a Chile y quién mejor que tú, María Gloria, para platicarnos. En el gobierno han emitido algunos bonos soberanos. La pregunta que te quisiera hacer es, ¿qué tanto ha tenido impacto con otros actores dentro de Chile, por ejemplo, corporativos? A ver, Chile fue el primer país del continente en emitir bonos soberanos verdes, 2.400 millones en 2019, y el primer país del mundo en emitir un bono vinculado a la sostenibilidad en 2022 por 2.000 millones de dólares, que tuvo una demanda 4 veces mayor. Con esto tenemos un total de deuda ESG en Chile de 31.700 millones de dólares, que es un 31% de la deuda del gobierno. 7.000 son verdes, 16.200 son sociales, 6.500 son sostenibles y 2.000 vinculados a la sostenibilidad. Ahora tenemos también a Hacienda haciendo bonos sostenibles en peso en nuestro mercado. Colocó el mes pasado un bono por 1.000 millones de pesos con vencimiento en 2034. Y eso nos ha ayudado a que hoy en la Bolsa de Santiago haya 18 bonos sostenibles o verdes o sociales outstanding, pero nadie ha debutado en el mercado de bonos vinculados a la sostenibilidad que lanzamos a fines de 2020, que el ICMA anunció en junio. Nosotros en noviembre estábamos listos y no he logrado que nadie lo haga. Como les comentaba hace un rato, el mercado local está difícil, pero los corporativos chilenos también llevan la ventaja con emisiones grandes afuera, vinculadas a la sostenibilidad. CMPC, Entel, Arauco, han hecho cosas muy grandes. Nosotros hasta 2019 podíamos absorber esos requerimientos en el mercado local. Hoy día estamos con menos liquidez dados los retiros de las AFP, pero en términos generales nuestros emisores están esperando que se calme un poco el tema político, la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la nueva constitución, para poder seguir desarrollando una serie de proyectos. Nuestro país está de verdad bien avanzado, es cosa de ver cuántos pertenecen al Dow Jones Sustainability Index, son muchísimos, tenemos gente o compañías muy premiadas y el gobierno ha dado esta señal fuerte de que nosotros estamos abordando los temas. De hecho, el regulador el año pasado sacó una norma que obliga a que todos los emisores reporten con SASB, con TCFD, la taxonomía que está trabajando Hacienda con el CBI. Tenemos fe que salga el próximo año y la verdad es que vemos que hay conciencia de los emisores. Por aquí comentaban algo de la oferta y la demanda. Nosotros estamos trabajando para crosslistar nuestros instrumentos sostenibles con 2 bolsas de Europa porque tienen mucha demanda y les gusta lo que estamos haciendo. Creemos que ese también
va a ser un tremendo impulso que desde la Bolsa de Santiago podemos aportar, porque cuando ya le da visibilidad a las compañías afuera, nosotros somos un mercado pequeñito, prácticamente exportamos todo lo que hacemos, vamos a poder posicionar a Chile como un referente importante y esto de que el gobierno tenga conciencia y no sea solo de una tendencia política, sino que se mantenga con un programa en el tiempo es una gran cosa. Así que por el lado de Chile es un referente importante en esto. Gracias. Gracias, María Gloria. Ahora quisiera ir contigo, Andrés, en la parte del análisis en los proyectos. ¿Qué recomendación o cuáles son los elementos clave que un proyecto en términos de sostenibilidad necesita estar cubierto? Sí, claro, gracias. Igual, déjame primero, porque no quisiera sonar a que estigmatizamos a los fondos etiquetados y menos en este foro, desde luego, ¿no? Pero digamos que lo que tenemos lo que nosotros analizamos en los proyectos de las empresas que hacen estas emisiones es que tengan indicadores establecidos por un tercero que sean válidos para el sector en el que esa empresa se encuentra y para el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Y desde luego su tema de rentabilidad, que ahora decíamos acá, la empresa tiene que ser sostenible en el tiempo y en el tiempo en el que va a cumplir ese objetivo. Es decir, lo que buscamos es que no solamente haya una segmentación, porque cualquier empresa puede buscar entre su portafolio de proyectos algo que suene verde y que puedan etiquetar y que puedan emitir al mercado con un premio, digamos, un menor spread, pero que su actividad total como corporación no tenga ningún cambio. Es decir, que no haya ningún impacto al medio ambiente de este financiamiento, sino simplemente haya carve-outs y segmentaciones de mercado, porque eso termina actuando en detrimento de nuestros clientes y no tiene ningún propósito no logra ningún propósito para el medio ambiente. Ahorita aquí lo platicamos. Después de esa análisis de la lista de emisores, hay muchos que salen que o no están cumpliendo lo que están diciendo o es trivial. Digamos que lo que nosotros estamos buscando es que lo que haga la empresa no sea inocuo para los objetivos que estamos buscando y que estamos platicando en esto de las emisiones, el presupuesto de emisiones que vaya cayendo en el tiempo y etcétera, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando es esta generación de KPIs determinados por un tercero como los apropiados para esa empresa. Nosotros juzgar además que sean económicamente viables y sí ponerle a lo mejor no solamente, esto no es solamente sticks and carrots, el mercado financiero yo creo que es más about carrots than sticks. Entonces, probablemente el diseño de los instrumentos tiene que ser que los incentivos estén puestos para cambiar las actividades de las empresas en el tiempo y la regulación para poner los TICs, probablemente. Pero, digamos, ese es el esquema que nosotros buscamos para establecer en este tipo de bonos. Y si es un bono etiquetado, tampoco decimos tiene que ser siempre un SLB, porque también pueden haber proyectos nuevos que está haciendo la empresa y tengan alguna etiqueta y tengan algún beneficio por ese etiquetado en el premio de los mercados. Nada más, lo que sí tenemos que comprobar es que ese proyecto nuevo en el margen aporta a los objetivos que esta empresa debe tener digamos, en su impacto al medio ambiente en el tiempo. Digamos que ese es lo que nosotros analizamos, los objetivos que le ponemos a las empresas, ya sea un vehículo u otro. Lo que buscamos es evitar la segmentación, como les digo, de mercados y evitar el que simplemente haya pues, curvas diferenciadas o costos de financiamiento diferenciados y ningún beneficio para el medio ambiente, que eso, pues digamos, al final del día, si no lo logramos, pues habríamos de haber perdido el tiempo y el dinero de nuestros clientes financiando estos proyectos. Y ese cliente, la emisora, se comunica con ustedes a través de reportes o taxonomías, y quisiera tocar el tema contigo, Yamur. En México se ha discutido mucho sobre las taxonomías. Creo que seguramente estaremos apuntando a una taxonomía integrada para no aislar, sino que entendiendo que la parte de alzar capital viene engrapado prácticamente a la parte financiera y la no financiera. Y como muchos de ustedes saben, hoy en México ya se ha avanzado, principalmente del lado de los fondos de pensión mexicano, de las AFORES, para homologar un cuestionario, pero seguramente esto apenas comienza. Desde tu perspectiva, Yamur, ¿cómo percibes el tema de las taxonomías? ¿Qué tanto puede ayudar a futuro tener una taxonomía o unas taxonomías homologadas de cara a la colocación de bonos etiquetados?
Gracias. Pues sin duda es algo muy, muy relevante. Y antes nada más de contestar esa pregunta, me gustaría comentar que al menos en los bonos en los que hemos participado nosotros, siempre los hemos hecho con estándares de calidad alta y creo que sí podrían ser bajo, digamos, medidos bajo estándares internacionales, ¿no? Lo digo por el comentario manual que solo 11 de los 40 que analizaron cumplían con estándares internacionales. Luego si quieren nos juntamos y platicamos, Manuel, porque yo creo que seguramente el número es mucho mayor. Habrá que ver qué estándares están tomando, pero se están haciendo marcos de referencia sólidos, todos están calificados ya sea por la mayoría por Sustainalytics, incluso por S&P, varios de ellos ya también. Entonces creo que se ha hecho un esfuerzo importante en la dirección correcta, sin duda hay áreas de mejora, pero bueno, esto está sujeto a plática, ¿no? Respecto a la taxonomía y estándares de divulgación, yo creo que es fundamental, porque el inversionista, y no me dejará mentir Andrés, pues sí quiere, sobre todo las áreas de análisis de riesgo de los inversionistas quieren más detalle y más claridad, ¿no? Porque una cosa es nada más decir, estoy haciendo un esfuerzo en la dirección correcta y otra cosa es ponlo ya de una manera más detallada, ¿no? Con una clasificación más rica, más medible, una clasificación que de alguna forma ya esté más homologada con otros estándares. También hay que decirlo, esto es complicado porque es algo muy dinámico y es algo que ha venido cambiando en el tiempo. Entonces, no es como que las empresas no lo quieran hacer. A ver, ok, quiero hacer un mejor estándar de divulgación, pero ¿qué taxonomía sigo? ¿No? Pues la que acaba de publicar TCFD hace 3 meses. Entonces, es algo que está también cambiando, ¿no? Y está bien, es normal, estamos todavía de alguna manera en la infancia en este tipo de cosas y hemos avanzado en la dirección correcta. Ha habido muchos estándares distintos a lo largo de los últimos años, pero creo que el emisor tiene la disposición de hacerlo. También hay que decirlo, no es fácil a veces para muchas empresas tener áreas grandes, ¿no? Que se dediquen a esto. Esto requiere tiempo, ¿no? O sea, consume mucho tiempo y dinero. Y sin duda las empresas grandes están obligadas a hacerlo, tienen que hacerlo. Pero empresas, digamos, de tamaño mediano, tener un área completa, por ejemplo, en esto, es difícil, ¿no? Por ejemplo, el más importante del mercado mexicano, que es Banobras, ¿no? En esta materia, sí tiene un área completa, ¿no? Dedicada a esto, tiene un número importante de gente que ve esto, tiene un área, un SARAS completamente bien establecido, en fin. Pero ellos son un banco de desarrollo grandote, ¿no? Con un presupuesto. No le puedes pedir exactamente ese grado a empresas medianas que están tratando de emitir. Eso también es una asignatura pendiente. Entonces, ¿cuál es el estándar mínimo? Pero tampoco hacer un estándar tan amplio, tan complejo y tan difícil de seguir, que muchos emisores de plano no lo puedan hacer, mejor se quedan completamente fuera, que eso tampoco es deseable, yo creo, ¿no? Tenemos que llegar a un punto medio y sí, esperemos que en los siguientes meses terminemos de definir taxonomías importantes y que en México ya tengamos también, quizá, no sé si venga directamente el regulador, ¿no? O que sea autoimpuesta, que el propio Consejo está sugiriendo, como ya lo hemos empezado a hacer, una taxonomía para ciertos sectores, pero hacerlo en la dirección correcta, con buenos estándares de divulgación, pero hacerlo de tal forma y realizable, ¿no? Gracias, Amur. Este panel está muy ordenado. ¿Puedo complementar algo? Claro. Yo soy más desordenada, perdón. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el ISSB para armar un estándar IFRS sostenibilidad nos va a permitir dar un salto cuántico en lo que estamos tratando de hacer todos. Este estándar que el desafío va a venir por poder implementarlo en las compañías y que las áreas pequeñitas puedan hacerlo y que para nosotros al menos representa una oportunidad de negocio, pero es otra cosa. Creo que cuando tengamos ese estándar mundial vamos a empezar a transitar a la adolescencia y salir de la niñez. Creo que nos va a ayudar un montón. Coincido, ¿no? Ojalá que eso ayude, sin duda va a ayudar. Claro. Ahora, una de las recomendaciones, y voy contigo, Daniel, una de las recomendaciones de Climate Bonds Initiative hablaba de apoyar o estimular mercados emergentes. ¿Cuál es tu punto de vista de los inversionistas institucionales internacionales hacia la TAM? ¿Cómo nos perciben? Sí, definitivamente, como comenté en mi pasada intervención, sí es muy necesario incrementar la inversión de economías desarrolladas a mercados emergentes. Scotiabank ha estado en la región por muchísimos años y durante todo este tiempo sí hemos visto una madurez de los inversionistas internacionales en entender nuestros ciclos políticos, que algunas veces son difíciles de entender,
nuestros ciclos económicos también, y cada vez más se sienten cómodos en empezar a invertir en nuestros países, ¿no? Evidentemente, todavía hay fondos que tienen sus restricciones, especialmente invertir tal vez en deuda de moneda local. Tienen que manejar riesgos de mercado emergente, más riesgos de tipo de cambio, y se les complica. Pero sí, definitivamente, los instrumentos verdes o sostenibles han sido una buena herramienta para traer ese capital hacia nuestros mercados. Y hay muchos ejemplos. Creo que uno que es bastante bueno de mencionar es el de Colombia, que en el 2021 sacó su bono inaugural verde en el mercado local, y fue un bono verde, uno convencional bajo el concepto de Twin Bond. Y la primera subasta hubo participación de un 40% de inversionistas extranjeros. En la segunda subasta, una participación por encima de 50% de inversionistas extranjeros. Y esto para un país como Colombia era muy importante, porque el promedio de inversionistas extranjeros que invierten en deuda local ahí es alrededor de un 26%. Entonces, definitivamente amplió la base de inversionistas muy importante. El bono local inaugural también sostenible de Chile, que acaba de comentar María Gloria, también más del 45% de los inversionistas eran capital extranjero, ¿no? Entonces, definitivamente hay apetito, existe ahí afuera. Evidentemente, si la deuda emitida es en dólares americanos o euros, pues el apetito aún más. Pero la buena noticia es que definitivamente el apetito sigue ahí. Uruguay, por ejemplo, el SLB que sacaron, que ha sido comentado aquí porque era muy innovador. Algo curioso es que el 20% de los inversionistas ahí eran inversionistas nuevos en deuda uruguaya. Entonces también demuestra que el apetito de los inversionistas extranjeros sigue ahí. Y bueno, tengo que volver a Chile porque es un referente para nosotros, por lo menos en el tema de finanzas sostenibles. Creo que ya el stock de deuda sostenible o emisiones sostenibles de un 30% del total, que es increíble. Y la mayoría de las emisiones han sido en euros y en dólares americanos, ¿no? Entonces, efectivamente, y todos han sido súper exitosos. Entonces, creo que el interés está ahí. Evidentemente, sí hay cosas que tenemos que mejorar como región, y lo acaban de comentar aquí mis compañeros. Una de las mejoras principales es darle más validez a los proyectos sostenibles, a los KPIs, a las metas sostenibles, que existan pues, terceros que verifiquen esta información, incrementar la transparencia de reportería, de datos. Hablamos brevemente de regulación, no solamente está evolucionando en Europa o Norteamérica, sino en todos nuestros países, en América Latina, regulación está evolucionando. Entonces, definitivamente ir por encima de esa curva, incrementar la transparencia, la reportería, alineación con estándares internacionales. Esperemos que ISSB pronto definitivamente va a ayudar a seguir atrayendo este capital desde afuera. Gracias, Daniel. Y en ese mismo sentido, Manuel, ¿qué recomendaciones nos darías para que los bonos etiquetados cada vez sean más atractivos para los inversionistas institucionales internacionales, focalizado para América Latina? Claro, mira, yo volvería a insistir en el tema de la transparencia, ya lo comentábamos aquí, de poder finalmente transmitir al público inversionista todos estos resultados, ¿no? Que vengan acompañados de un tercero, una persona, una institución diferente que efectivamente valide que lo que se dijo se está cumpliendo. Yo creo que esa parte va a ser muy, muy importante. De alguna manera también no perder de vista que estamos hablando de un mercado y tenemos que buscar esas condiciones de mercado, ¿no? De tasas a nivel país, de liquidez de las mismas emisoras, ¿no? No solamente es tratar de emitir el bono y demás, ¿no? Yo creo que también para el inversionista va a ser muy importante que día a día haya un movimiento de mercado que refleje el precio del día a día, el mark to market, ¿no? También creo que es muy relevante, ¿no? Perder. Entonces, en sí mismo, creo que debemos de buscar, o se debe buscar generar todas esas condiciones a nivel de mercado que ya conocemos para que un bono sea exitoso, sea reconocido, sea visto y demás, ¿no? Yo creo que por ahí yo iría no ver este tema como solamente un fin per se, sino generar toda una condición alrededor de esa emisión, ¿no? O de las emisiones que vengan. Sí, no es solo un factor, es un mercado. Gracias, Manuel. Tenemos todavía algunos minutos, si les parece bien, pasamos a una ronda, un minuto de conclusiones. Empezamos contigo, María Gloria.
Pues yo partí todas, no, yo la última. Déjame pensar. Bueno, Déjame pensar. Sí, igual déjeme decir, transitar del mundo donde vivíamos de las exclusiones y de cerrar las llaves del financiamiento y concentrarnos simplemente en ciertos proyectos, a este brinco enorme que queremos dar del financiamiento de la transición, requiere un esfuerzo enorme. Y requiere un esfuerzo enorme de todos los participantes de la industria. Hablamos acá de terceros que ratifiquen, de las empresas que estén dispuestas a hacerlo, digamos, con los incentivos puestos a través de incentivos financieros, del mercado financiero, pero también la regulación, los emisores, en fin, una colectividad de personas que tenemos que dedicar un esfuerzo enorme. Ya nos platicaron acá, el reto es inamovible. A pesar de que quizás se mueva un poquito en el tiempo porque las metas que nos pusimos resulten quiméricas en este minuto, no es postergable, o sea, no podemos eliminar esa discusión de que tenemos que converger al cambio climático que hemos platicado, el 1.5 grados. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer para todos esos proyectos y esa renovación tecnológica que tenemos que financiar para que la industria llegue a ese lugar, requiere el esfuerzo de todos. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo, nosotros en Sura, desde luego, y el mercado financiero, el mercado de Afores, a través de la incidencia que tenemos en la regulación, la manera en la que nos miden tiene que permitir al que cuando nos arremanguemos la camisa y nos metamos a los sectores de oil and gas, a lo mejor nos vamos a ver en las fotos un poco más despeinados, pero estamos haciendo un esfuerzo por financiar la transición. Entonces, digamos que las métricas de medición tienen que admitirlo, reconocerlo, y pues, dar mérito a que el esfuerzo se está haciendo, es un esfuerzo mucho más grande que el simplemente excluir sectores, y digamos la medición de tu cartera podría parecer mucho mejor cuando en realidad no estás haciendo un esfuerzo por financiar la transición, como lo hemos estado platicando en este foro. gracias, Andrés. Yamur. Bueno, pues antes que nada felicitar al Consejo, CBI, Banco de México. Creo que este tipo de eventos son muy, muy útiles, muy importantes, y creo que el éxito del mismo refleja el interés que hay, ¿no?, en el mercado. Decir que yo creo que vamos en la dirección correcta en México, nos falta mucho más por hacer, sin duda, pero digamos, lo que ha hecho la banca de desarrollo, por ejemplo, para impulsar este mercado es muy notable. La misma Hacienda ya también ha tenido bonos internacionales etiquetados. Los inversionistas que han apoyado esto, y sin duda el sector privado también, los emisores, los corporativos, tienen una conciencia cada vez mayor. Hablar que en México, por ejemplo, el mercado de deuda corporativa ya una tercera parte sean bonos etiquetados, más de 100,000 millones, era impensable hace apenas 3 años. Entonces creo que vamos haciendo las cosas en la dirección correcta, aunque falta, como siempre, en este tema mucho más por hacer, ¿no? Sin embargo, yo sí me quedaría con un mensaje positivo, en el sentido de que, a pesar de que en los últimos meses ha habido mucha prensa negativa, ¿no?, respecto a los bonos etiquetados, por decir algo, el financiamiento sustentable, y hay muchas críticas alrededor, yo creo que es mucho mejor hacer algo y tratar de hacerlo de la mejor manera posible, a simplemente hacer nada, como algunos lo sugieren, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar ahí. Digo, me da gusto saber que inversionistas tan fuertes como Sura también lo estén viendo de una manera integral y lo hagan también en el tema de la transición, que es uno de los temas también muy importantes y muchas veces olvidado. Entonces creo que esto es algo que va a seguir tomando cada vez más fuerza, pero yo sí dejaría un spin positivo de que lo que se ha logrado los últimos años en México es muy significativo, y ojalá que el siguiente año que estemos por acá las cifras sean aún mejores. Gracias, Yamur. Daniel. Sí, bueno, coincido en que la tarea es monumental, pero también quiero terminar con una nota optimista. La verdad que a través de estos años lo que he visto en la región es que hay muchísima innovación, hay muchísima pasión. Creo que nuestra región vive el cambio climático de manera directa, lo vemos en nuestros pueblos, nuestras ciudades, y eso lo que ha causado es que pensemos un poco outside of the box, ¿no? Y creo que eso es algo que admirar de todos nuestros países. A pesar de que estamos un poco rezagados con Europa, por ejemplo, no tenemos miedo de innovar, ¿verdad? Chile sale con el SLB, Uruguay sale con un SLB, con un step-down en el cupón. No tenemos miedo, y eso la verdad que va a facilitar que los recursos y el capital que es necesario para ayudar a esta transición van a llegar a la región. Entonces, la verdad que muy contento de esta reunión, que podamos seguir discutiendo esto, porque al final los que estamos aquí vamos a tener un rol muy importante en este cambio. Gracias,
Sí, bueno, yo coincido, yo creo que la conclusión sería vamos en el camino correcto. Finalmente mi comentario de hace rato, comentaba Yamur de estas emisiones fue, insisto, no estoy hablando del 2022, sí, fue hace un par de años que tratamos de hacer esto y definitivamente las condiciones han cambiado, los estándares han cambiado y el mercado se está moviendo al lado correcto. Y también quisiera rescatar que no nos olvidemos de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Yo creo que ellos dentro del tema de ESG o emisiones o de sostenibilidad, ellas juegan un papel muy importante. Tal vez no las veamos, no sean las empresas más sexys en el mercado, pero finalmente van a tener un impacto y van a jugar un rol muy importante. Y yo creo que ahí la banca va a jugar un rol muy, muy, muy relevante en esa parte, ¿no? Gracias, Manuel, por tu comentario. María Gloria. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Pero me ganaron, porque yo iba a hablar de la pasión. Estoy de acuerdo con Daniel. Somos apasionados. Yo creo que todos los que estamos aquí es porque tenemos un propósito. Las compañías cada vez más tienen propósitos que abordan estos temas. Me parece que, como dijeron todos, vamos bien encaminados. Y creo que el desafío que tenemos, yo que soy chilena y estoy al otro lado del mundo, es que tratemos de actuar coordinados. No vamos a inventar la rueda en cada país. Tenemos la ventaja del idioma, somos culturas más o menos parecidas, enfrentamos riesgos y enfrentamos desafíos más o menos parecidos, subdesarrollo. Entonces, creo que si hacemos algo integrado, si este Consejo Mexicano habla con la Mesa de Finanzas Verdes en Chile, habla con lo que hay en Perú, habla con lo que hay en Colombia, podemos hacer algo muchísimo más potente que nos visibilice en la región. Y tocando un poquito lo que dijo Manuel, las empresas pequeñas y medianas también las podemos ayudar nosotros. Hay países que tienen unas bolsas chiquititas para ayudar a scale-ups. ¿Está Suceso? No. Ascenso en Colombia, tenemos a Scalex en Chile, y ahí pueden entrar inversionistas como ustedes. Entonces, los invito también a que veamos esas alternativas de financiamiento, no solo bancarias, para empresas más pequeñas, que vayan avanzando y puedan lograr estándares de sostenibilidad. Y la SAPI bursátil en México. Con esto concluimos este panel. Muchas gracias por su tiempo, gracias a los panelistas, pero especialmente gracias, Alba, y al Consejo por este espacio. Que tengan muy buen día.